Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos en nuestra segunda sesión de taller de lectura y redacción. El día de hoy vamos a ver un tema importante que tiene que ver con la gramática y la escritura. Este tema yo sé que lo vemos desde primero de primaria, yo creo. Bueno, vamos desarrollando, ¿no? Tal vez en primero no, pero a lo largo de la educación básica vamos viendo las reglas de acentuación, lo que es el uso del punto, la coma, los puntos suspensivos. Y créanme que, bueno, pues pareciera que son temas muy sencillos y que manejamos muy bien. Sin embargo, pues yo cada vez que los repaso, veo que siempre hay puntos para mejorar. Yo creo que es un tema interesante e importante. Es bueno que lo recordemos, que siempre refresquemos la memoria y que lo podamos tener presente. Entonces vamos a comenzar con las reglas ortográficas. Las reglas ortográficas pues son un conjunto de normas que nos ayudan a representar de manera correcta los sonidos y fonemas. No vamos a abundar tanto en el significado, vamos a irnos más a las reglas tal cual, ¿no? La primera regla importante es la acentuación. No sé si ustedes recuerdan, el acento, bueno, puede ser escrito o puede ser prosódico, ¿no? Cuando es prosódico, cuando nada más le damos la entonación, cuando a la sílaba tónica, pues la pronunciamos más fuerte que las demás sílabas. Sin embargo, bueno, pues de acuerdo a las reglas, tal vez no lleva un acento escrito. Entonces, bueno, hay reglas, no sé si ustedes las recuerden. Vamos a ver si por aquí están. Las reglas deben de estar para la acentuación. Ejemplos de acentuación, a ver, pues me parece que no tenemos como tal las reglas aquí. Sin embargo, bueno, pues vamos a desarrollarlas, ¿no? Las reglas de la acentuación son muy fáciles. No sé si recuerdan que las palabras las dividimos de acuerdo a la sílaba tónica en graves, agudas o esdrújulas. Las palabras graves son las que la sílaba tónica está en la última sílaba, si no mal recuerdo, y las agudas son las que están en la antepenúltima, y las esdrújulas son, perdón, las esdrújulas son las que están en la antepenúltima, y las agudas son las que están en la penúltima sílaba. Voy a ver si tengo por aquí algún apunte donde tenga algunas reglas ortográficas. Permítanme un segundo, vamos a checarlo. Si no, bueno, pues lo tendremos que desarrollar así, nada más. A ver si aquí tengo algunas las sílabas. Permítanme un segundo, por favor. Pues no lo tengo aquí, no tengo un apunte. Sin embargo, bueno, pues vamos a seguirlo desarrollando por ahí. Perdón, es que estaba buscando un apunte para ver si tenía algo sobre reglas de acentuación. Se los quedo a deber, pero bueno, decíamos, y creo que hasta lo estaba diciendo al revés, de que estaba concentrado en buscar el apunte, ¿no? Las palabras agudas son las que la sílaba tónica está en la última sílaba. Ustedes sí recuerdan cómo se dividen. Miren, por ejemplo, aquí tenemos ortografía, la palabra, pues la última sílaba es esta que dice fía, ¿no? Fía es la última. La antepenúltima es gra. Las palabras que tienen su acento, donde damos una mayor entonación en la antepenúltima se llaman graves, y las que están aquí se llaman esdrújulas cuando es en la antepenúltima sílaba. Y si es antes de la antepenúltima sílaba, se llaman sobresdrújulas. La regla es que las palabras agudas se acentúan siempre y cuando terminen en N, S o vocal.
¿Sale? Esa es la regla básicamente, ¿no? No sé si la recuerdan, es que terminan en N, S o vocal. Esa es básicamente la regla de las palabras esdrújulas, que acaban en NS o vocal. De las reglas, la regla para acentuar las palabras graves es que que la antepenúltima sílaba sea donde tenemos la sílaba tónica, que es la que más suena, y además que terminen en en cualquier otra letra que no sea ni vocal, ni tampoco sea ni N ni S. ¿Sale? Y la regla para las palabras esdrújulas es que todas se acentúan. ¿Sale? Entonces, bueno, pues aquí a ver, vamos a poder, miren, por ejemplo, la palabra acentuación, que nos dice aquí la plataforma, la palabra acentuación en sí misma, es una palabra aguda, la sílaba tónica es la on, es la que pronunciamos más fuerte, acentuación, decimos, ¿no? Acentuación. Y entonces, como acaba en N, lleva acento en la O, lleva acento, ya ven, decimos también la palabra que sigue, ortográfica, ortográfica. Ortográfica, pues si lo dividimos, la última sílaba sería K, la penúltima sería fi, y entonces gra. Es la antepenúltima sílaba. Esta palabra es esdrújula, y entonces, como es esdrújula, quedamos que la regla es que todas se acentúan, todas las esdrújulas llevan un acento escrito, un acento, pues sí, escrito, ¿sale? Entonces, aquí ortográfica, toda se acentúa, ¿por qué? Porque es esdrújula. Lleva no solo la sílaba tónica, es la antepenúltima, entonces por regla todas se acentúan, ¿sale? Y tenemos, por ejemplo, la siguiente palabra dice explicadas. Explicadas tiene su sílaba tónica en la antepenúltima. ¿Y cuál quedamos que era la regla para la regla? Es una palabra grave, entonces. ¿Y cuál quedamos que era la regla para las graves? Que se acentúan siempre y cuando terminen en vocal, que no sea ni N, se acentúan, perdón, siempre y cuando terminen una consonante que no sea ni N ni S, y también que no sea una vocal. ¿Sale? Todas las consonantes, con excepción de la N y la S, cuando es una palabra grave, se acentúan. Entonces aquí lo que decimos, la sílaba tónica es la A, la penúltima, entonces dice explicadas. ¿Sale? Aquí también tenemos, miren, una palabra que a veces nos detecta, no sé si para estas herramientas yo ya les dije que pueden usar Word y ChatGPT y todo lo nuevo. En Word es pues un procesador de textos muy poderoso e importante. Word nos marca con rojo a veces las palabras que están mal escritas. Sin embargo, habrá palabras que a lo mejor nos marca con una rayita azul, con una rayita que no es roja, sino de este color azul. Y eso es cuando hay una falta de contexto. Por ejemplo, aquí en esta palabra, si se dan cuenta, está en pasado. Salió. Es la conjugación en pasado del verbo salir. Salir, cuando lo hacemos en pasado, se hace salió. Y muchas palabras en pasado, la última sílaba es la tónica. Entonces, como está en pasado, decimos salió, ¿sale? Y entonces se acentúa en la O. Pero a ver, habrá palabras que cambian únicamente cuando por el tiempo, ¿no? Por ejemplo, la palabra paso. La palabra paso se escribe P-A-S-O, pero también en pasado lo único que cambia es el acento, se dice pasó. Por ejemplo, están cobrando derecho de paso no sé, en Sinaloa. Derecho de paso, pues nada más es la palabra paso, no lleva acento, no está conjugada en ningún tiempo. Sin embargo, si dijéramos los alumnos de Ulinia, de la materia, bueno, el alumno de Ulinia pasó su examen. Entonces ahí sí ya lleva acento. ¿Por qué? Porque es la palabra paso,
pero conjugada en tiempo pasado, entonces se vuelve una palabra aguda, la sílaba tónica es la última y por lo tanto, de acuerdo a la regla, lleva acento. ¿Sale? Estas son las reglas que a lo mejor dice uno, ya las tenemos muy trabajadas, sin embargo, cuando vemos luego a veces el texto, la tarea que nos mandan y está en Word, pues de inmediato a lo mejor vemos que incluso Word lo señaló en azul y a lo mejor decimos, quiso decir pasó el examen, pero pues escribió paso, entonces diría el estudiante de línea paso el examen, ¿no? Ese es un error muy común que se nos da en todas las edades, no solamente cuando uno está aprendiendo a escribir, sino en mucho tiempo. Muchas veces la palabra se escribe igual, sin embargo, cuando la conjugamos en tiempo pasado, en el español, muchas veces estas palabras en tiempo pasado se vuelven agudas, nada más lo único que cambia es que de ser esdrújulas o de ser graves, pasan a ser palabras agudas, donde la sílaba tónica es la última. El ejemplo que les digo de la palabra paso y pasó es uno muy claro, ¿no? Y también otra cosa que luego he llegado a ver es que como nos confundimos, a veces creemos que todas las palabras que terminan en N se acentúan, pero únicamente se acentúan las palabras que terminan en N cuando son agudas, porque también he visto gente que pone en sus ejercicios se sentaron, ¿no? Aplaudieron, como acaba en N, pues le ponen acento a todas las que van ahí, ¿no? Se sentaron, aplaudieron, comieron. Entonces no se hace así. Tenemos que ver cómo dice la palabra. Si es comieron, pues entonces la sílaba tónica es la antepenúltima y entonces esa palabra es grave. Y de acuerdo a la regla, las palabras que son graves solo se acentúan cuando terminan en consonante, con excepción de que sea N o S. ¿Sale? Entonces, es importante tener las reglas presentes. Aquí les puedo decir, miren, por ejemplo, tenemos muchas palabras aquí que podemos ir viendo. Uno de los ejercicios que uno va haciendo en la vida es ir leyendo a veces, cuando era uno niño, tal vez adolescente, cuando conoces las reglas y pues vas viendo dónde es y detectando, ¿no? Por ejemplo, la palabra mismas. Mismas, pues es una sílaba, dos sílabas. ¿Cuál es la sílaba tónica? Mis. ¿Y en qué acaba? En S. Entonces es una palabra grave y la regla nos dice que las graves se acentúan cuando terminan en consonante, siempre y cuando no sea S o N. Entonces esta acaba en S. Entonces mismas no se acentúan. Reglas, lo mismo. ¿Cuántas palabras son? ¿Cuántas sílabas son? Las y reg. Son dos. ¿Cuál es la que suena más? Reglas. Reglas. ¿No? Entonces suena más re y acaba en qué, en S, entonces es una palabra igualmente grave, pero como termina en S, no se acentúa. Acentuación ortográfica ya los habíamos visto. Explicadas. ¿Cuál es la sílaba que más suena? Igualmente es la antepenúltima, explicadas. Entonces, otra vez es grave y como termina en S, no se acentúa. Arriba, igualmente es grave, arriba. Y como termina en vocal, pues quedamos que no se acentúan, ¿no? Las graves solo se acentúan cuando terminan en una consonante que no sea ni N ni S. ¿Sale? Entonces, vamos a buscar aquí vamos a buscar una palabra una grave, porque aquí ya vimos, miren, huésped, por ejemplo, huésped es una palabra grave, la antepenúltima es la que suena, huésped es la que más suena y termina en D. Entonces, como la regla nos dice que todas las graves que terminan en consonante, que no sea una N o S, se acentúan, entonces se acentúa requiem, requiem. Qué hermosa palabra, ¿no? Y aquí igualmente esta es una palabra esdrújula, requiem, se divide en tres, quedamos que todas las esdrújulas se acentúan. Entonces, bueno, pues al menos sí encontramos una palabra grave que se acentúa, que era huésped, y que como pueden ver se cumple la regla. ¿Cuáles serán algunas quizá excepciones a la regla?
Bueno, pues más que excepciones, sí, por ejemplo, la palabra cómo, para preguntar cómo te llamas, pues sí, se acentúa, ¿no? Y si dices yo como papas, pues no se acentúa la palabra como, o sea, sí tenemos que ir viendo. Creo que la regla es muy clara, tiene algunas quizá, excepciones, por ejemplo, la palabra sí, ¿no? Hoy que estaba muy de moda, ahora que estuvo muy de moda con el mundial, y sí, cuando es un sí condicional, cuando es un sí de afirmación, cambia, ¿no? Cuando es un sí nada más solo, cuando nada más decimos la palabra solo, sí, cuando es una condición, si ganamos este partido, pasaremos al siguiente, entonces ahí no lleva acento, pero cuando es la pura afirmación nada más, sí, pues entonces lo acentuamos. Los pronombres, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles son los pronombres personales? Yo, tú, él. Él es el pronombre de la tercera persona. Un pronombre, bueno, lo recordamos, es cuando quitamos el nombre y usamos solamente la palabra él, ¿no? En vez de decir Antonio, decimos el maestro, ¿no? Estamos suprimiendo la palabra y ese es el pronombre. Cuando usamos el pronombre él, lleva acento, pero cuando lo usamos como preposición, como decir el agua, el vaso, eso no lleva acento. Si decimos tomo agua en el vaso, eso no va a llevar acento. Pero si decimos ese vaso es de él, es un pronombre. Entonces, para distinguir estas partes, las dos llevan, si se dan cuenta, la palabra él como pronombre, como sustitución del nombre, pues la sílaba tónica siempre va a ser evidentemente la única que tiene, es nada más una sílaba, es una palabra unisílaba. Y él como preposición, pues también siempre va a sonar ahí mismo. ¿Cuándo lo vamos a cambiar? Vamos a decir él con acento cuando se refiere a una persona, cuando lo usamos como pronombre. Ese vaso es de él es muy guapo, él es muy buen maestro, ¿no? Pero si hablamos el maestro, ese ya no es. El vaso, ese ya no es, ese ya no estamos usándolo para sustituir el nombre. El pronombre básicamente se usa cuando sustituimos el nombre, ¿sale? Y habrá pues algunas palabras así, que tengan el mismo significado, como les decía, la palabra como, ahí les digo, eh, aplica mucho, aplica cuando es pregunta, si se dan la palabra ¿cómo has estado? Lo usamos para preguntar ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Ahí, si se dan cuenta, se rompe la regla, porque habíamos dicho que todas las palabras graves se acentúan siempre y cuando no terminen en vocal. Pero si lo hacemos como pregunta, ¿cómo has estado? Lo tenemos que distinguir del verbo comer. Yo como papas. Si yo digo yo como papas, eso no lleva acento. Pero si digo ¿cómo has estado? Para distinguirlo básicamente de la palabra, de la pregunta, del cómo como pregunta, lo tengo que distinguir. El cómo como pregunta, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te llamas? Ese lleva acento. El cómo de comer, yo como papitas, como muy bien, como muchas verduras, ese no se acentúa, ¿sale? Si se dan cuenta, son algunas pequeñas excepciones a las reglas, pero tienen mucha lógica porque las dos palabras se escriben exactamente igual, pero tienen significado distinto. En el caso de la palabra como, de comer, pues es la conjugación en primera persona precisamente del verbo comer. Como pregunta, pues es básicamente eso, es una pregunta. ¿Sale? Entonces hay que distinguir estas pequeñas cosas. Hay que distinguir, y es muy importante que vean esas pequeñas excepciones a la regla general de la acentuación. Vamos a continuar, vamos a ver qué más hay. Híjole, pues yo creo que de las reglas de acentuación, pues yo creo que con esos pequeños ejemplos está bien. Ustedes pueden investigar por su cuenta. Cuando vayan escribiendo, pues recuérdenlos, ¿no? Y si tienen dudas, si Word les
manda una palabra ahí, se las marca en azul, quiere decir que está fuera de contexto, ¿no? O sea, si yo puse ¿cómo te llamas? Sin acento, porque la regla general es una palabra grave y termina ¿cómo se llama? En vocal, ahí nos va a marcar el error. Ahí nos va a marcar, especialmente si abrimos los signos de interrogación, segurísimo que Word nos va a marcar esa palabra como si fuera una falta de redacción, como si fuera una falta de coherencia. Eso significa la palabrita azul. ¿Sale? Las palabras también hay otras. ¿Por qué? La palabra ¿por qué? Cuando lo escribimos junto ¿por qué? Y se acentúa al último, estamos contestando, es consecuencia de otra cosa. Si escribimos ¿por qué? Separado, es pregunta. Pues el por qué separado como pregunta siempre debe de llevar en español signos de interrogación, y además de que debe de llevar signos de interrogación, debe de ir separado. Por, separamos qué, y el qué va con acento. Si decimos por qué como consecuencia, tiene que ir junto y lleva acento igualmente en la E, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué llegaste tarde? Eso sería separado, ¿no? ¿Por qué llegaste tarde? Es una pregunta. La contestación, porque había mucho tráfico. Consecuencia de algo. Entonces va junto y se escribe igualmente con acento. ¿Sale? Estas son, pues, algunos de los casos especiales que uno tiene que ver. La palabra llegar, ¿no? Yo si digo, llego a la casa a las 5 de la tarde, llego a la casa, por ejemplo, ahorita estamos a las 6:25 p.m., hora de la ciudad de Puebla, entonces si digo, llego a la casa a las 7 de la noche, es en futuro, pero bueno, pues es una oración que está en pretérito. A que si dijéramos, llegó a la casa a las 5 de la tarde, ya está en pasado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que la palabra llego no lleva acento, la palabra llegó se convierte en pasado, se convierte en aguda y por lo tanto sí lleva acento en la última. Entonces, eso es muy importante de ver, muy importante para una buena acentuación, pues usar las reglas básicas, ¿no? La de la acentuación de la aguda, grave y esdrújula, y verificar si la palabra está en pasado o si es una palabra como, que ya la habíamos visto, que a lo mejor puede cambiar su significado. ¿Sale? Pues con eso, aquí hay mucho que decir de los acentos, pero pues lo van a ir viendo uno. Yo siempre siento que cuando uno va trabajando, cuando uno empieza a escribir y si le ponen atención suficiente, pues esto ya después lo hacemos pues realmente de manera mecánica. La regla se vuelve parte de nuestras conexiones cerebrales y no tenemos que hacer nada más que escribir y solito nos va a salir. ¿Sale? La coma, pues ya entramos a los signos de puntuación. La coma, pues es ya la conocemos yo creo que todos a estas alturas. Miren, aquí la voy a señalar tantito. Aquí hay una coma, ¿no? Y tiene ciertos usos la coma. No podemos usar las comas cuando va un punto y seguido. Una de las cosas, uno de los errores muchas veces que tenemos es que se usa la coma cuando a lo mejor debemos de poner un punto. Cuando la idea está completa, cuando la idea ya tiene sujeto, objeto, predicado, y ya está completa, lo que tenemos que hacer es poner un punto. Sin embargo, un error común es separar ideas por comas, separar ideas completas, por comas. Eso no está bien. La coma tiene un cierto uso. En primer lugar, sirve para separar listas, a lo mejor. Por ejemplo, vamos a ir al supermercado y vamos a comprar arroz, coma, jamón, coma, refresco, coma, cerveza, coma, papitas y a lo mejor, no sé, lo que sea, chocolate. Esa es una lista, para eso sirve la coma.
Aquí tenemos otro uso. Ese es el uso más común, ¿eh? Separar listas. Se puede usar también la palabra, la letra, la conjunción copulativa Y, ¿no? Pero la verdad es que en redacción se ve mucho peor y no hablamos así, no decimos voy a ir al súper y voy a comprar arroz y jamón y refresco y papitas y chocolate. Decimos voy a comprar arroz, refresco, papitas y chocolate. Ya la última, cuando vamos a señalar el último punto de esa lista, ahora sí usamos la Y, que es la conjunción copulativa. Sin embargo, cuando estamos señalando los elementos anteriores a esa lista, antes del último, los podemos separar por comas y se escucha mucho mejor y por supuesto que en la escritura también se ve mucho mejor. ¿Sale? La conjunción copulativa o también puede ser disyuntiva y se entiende igualmente con la palabra o. Podremos decir, vamos a comprar papas, chetos o comida sana, ¿sale? Ahí sabemos que es una parte opcional. No tenemos que usar la palabra o en todas las palabras, no tenemos que decir vamos a comprar papas o chetos o comida sana. Basta con que usemos la o al último y el oyente o el lector va a entendernos. Podemos decir, vamos a comprar papas, chetos o comida saludable. ¿Sale? Y ahí se entiende que es una conjunción disyuntiva. La disyuntiva implica opciones que son excluyentes una de la otra. Chetos o comida saludable. La conjunción copulativa Y implica que hay elementos que se conjugan, ¿no? Que tenemos más chetos y comida saludable. Esa sería la mejor opción, si me preguntan a mí. Pero bueno, a ver, ahí nos fuimos un poquito de lo que estábamos viendo. Estamos viendo la coma. Decíamos que la coma sirve para separar listas, ¿no? Separar opciones. Miren, por ejemplo, aquí está el ejemplo que nos da la plataforma. Dame un poco de pan, un poco de vino, un poco de carne. Esto al final de cuentas es una lista. Si se dan cuenta, es una lista. Tal vez, sí, aquí incluso para hacer la redacción un poquito mejor, tal vez si ponemos nada más la palabra un poco de pan, bueno, sí está bien aplicada, tal vez, ¿no? Porque si no, sería como si estuviéramos pidiendo normal, ¿no? Dame un poco de pan, vino y un poco de carne. Tal vez diríamos, el vino sí sírvemelo completo, así hasta que se colme el vaso, hasta que se tire, y de lo demás dame poquito. Sí está bien usado, pero al final de cuentas es una lista, a pesar de que tiene la palabra un poco, estamos pidiendo una serie de cosas. Pues sí, es una frase completa, ¿no? Un poco de vino, pero al final de cuentas es una lista. Si se dan cuenta, lo que estoy pidiendo es un poco de pan, un poco de vino y un poco de carne. De las tres cosas, pero en chiquito, en poquito. ¿Sale? Entonces, esa es una de las opciones que tiene, ese es uno de los usos de la coma. También nos dice que sirve para separar elementos análogos de una serie de palabras. Bueno, pues sí, sigue siendo también, les digo, aquí el otro ejemplo es, ni tú lo crees, ni yo lo creo, ni nadie lo cree, ¿no? Híjole, ¿qué es lo que no estamos creyendo? Pues quién sabe, aquí lo que sucede, aquí la coma se usa más que nada, más que para separar un elemento análogo, porque realmente estamos excluyendo de la idea qué es lo que creemos y qué es lo que no creemos. Si dijéramos, ni tú crees que eres inteligente, entonces ya ahí podríamos decir, ni yo lo creo, ahí sí iría coma, ni nadie lo cree. Esa oración sí sería más completa. Creo que aquí debe de ver, porque es uno de los usos de la coma, cuando suprimimos esta parte de la oración. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Sí, estoy seguro que dentro de estos puntos está. A ver, y aquí sirve para separar elementos con carácter incidental de la oración. Una oración incidental dentro de la otra es aquella que no cambia el sentido. Si la quitáramos, no cambia el sentido de lo que queremos decir.
Miren, aquí, por ejemplo, la oración incidental es la capital y por eso va entre comas, porque no es la idea principal ni es una idea importante en este aspecto, es una idea, es una información adicional. Nos dice Buenos Aires, la capital, es una ciudad muy populosa. Hasta ahí está nuestra idea completa. Sin embargo, ¿por qué es una oración incidental? La capital, aquí ya señalamos la idea completa, ¿no? Buenos Aires, la capital, es una ciudad muy populosa. ¿Cuál es la idea principal de esto? Que Buenos Aires es una ciudad muy populosa. Entonces, las oraciones incidentales tienen esta cualidad de que si las quitamos, se sigue entendiendo lo que queremos decir. Hagamos el ejercicio. Aquí la capital es una oración incidental que nos da información extra, pero la idea principal es decir, Buenos Aires es una ciudad muy populosa, entonces si la quitamos y lo leemos como lo acabo de leer, si quitáramos la oración incidental, se sigue entendiendo, ¿no? Como diríamos, Buenos Aires es una ciudad muy populosa. Si lo quitáramos y solo dijéramos como lo estoy diciendo, Buenos Aires es una ciudad muy populosa, entonces no llevaría ninguna coma. La oración incidental a veces nos da información extra, nos da información de más, que a veces está bien, a veces es padre, a veces es importante, a veces es bonito, especialmente en las novelas, pero para efectos también de lo que nosotros escribimos, de lo que les decía la semana pasada, que escribimos más que nada cosas técnicas, pues lo que de preferencia usemos menos oraciones incidentales, ¿no? Si vamos a decir Buenos Aires es una ciudad muy populosa y por lo tanto hay mucho tráfico, pues no tenemos que poner Buenos Aires, la capital. Eso ya es un poquito, es incidental y pues bueno, o sea, para efectos técnicos de escritura técnica, si vamos a escribir de economía, ciencias, etcétera, etcétera, pues yo sí recomendaría que quizá usáramos la menor cantidad de oraciones incidentales. El ejemplo que sigue también es una oración incidental, pero bueno, aquí sí es una aquí más bien es una condicional. Esta no es incidental porque si se dan cuenta, si la quitamos, sí le cambia el sentido a la oración. Dice, yo lo acepto, pero aquí lo que quiere decir es, yo si me lo proponen, lo acepto. ¿Qué quiere decir? Que hay una condición y esta condición no es incidental. Si la quitamos, la oración dice otra cosa distinta. Diría, yo lo acepto y es algo así como si ya me lo estuvieran proponiendo. Pero aquí lo que nos está diciendo la oración que está en medio es, yo si me lo proponen, lo acepto. Entonces no es incidental, realmente es otra idea. Es una idea condicional. Yo lo puedo aceptar si me lo proponen. Entonces también ahí hay otra regla, las cuestiones condicionales que van dentro de una misma oración van entre comas. Esta no es incidental, la de arriba, Buenos Aires, la capital, esa sí es incidental. ¿Por qué? Porque si la quitamos, no le cambia, no le resta nada al propósito de la oración. Lo que queríamos decir es Buenos Aires es una ciudad populosa, y si le quitamos la capital, se sigue entendiendo perfectamente igual. ¿Sale? De estas, pues hay muchos ejemplos. Como les digo, en la literatura, sobre todo, pues lo vemos, ¿no? Cuando describen a un personaje a lo mejor, o algún sentimiento, ¿no? Podemos decir, Juan, que estaba muy cansado, llegó a acostarse. La idea principal es Juan llegó a acostarse. Nada más, la oración incidental realmente nos da información de más y también a lo mejor si estamos escribiendo una novela es algo bonito. Juan, que estaba muy cansado, llegó a acostarse, pero la idea principal no se perdería si quitáramos esa oración que va en medio. Entonces, esas oraciones incidentales que podemos generalmente quitar y que no le restan ningún sentido a nuestra oración, pueden ir dentro de comas. Y es la manera correcta, de hecho, de escribirlas. ¿Cuál es otro uso de la coma? Sirve para indicar la omisión del verbo. Ese es el ejemplo que decíamos acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Mire, vamos a regresar.
aquí ni tú lo crees, ni yo lo creo, ni nadie lo cree, realmente estamos omitiendo pues el verbo, la acción, no sabemos qué es lo que no creemos. Entonces, pero aquí está mucho más claro con este ejemplo. Cuando aquí lo que omitimos es Juana era muy agradable, Pedro antipático. ¿Qué estamos omitiendo? Él era muy, se escribe, hasta se ve mejor, ¿no? Tiene más, pues, más cadencia, más ritmo, decir, Juana era muy agradable, Pedro, antipático. En vez de decir Juan era muy agradable, Pedro era muy antipático, nada más ponemos Juana era muy agradable, Pedro, suprimimos el verbo antipático. Juana era muy alta, Pedro chaparrito, ¿no? Así lo cambiamos nada más. Pues podemos hacer, bueno, no sé si en los ejemplos que ustedes les quieran, ¿no? No nada más tiene que ser, él era muy, podríamos decir, Dinamarca es muy frío, México templado. O más bien hasta podemos poner la palabra, Dinamarca tiene clima frío, México templado. ¿Qué estamos haciendo? Suprimiendo las palabras tiene clima frío, tiene clima, perdón, y nada más ponemos el tipo de clima y se entiende perfectamente. Nuevamente, digamos, Dinamarca tiene clima frío, México templado. Yo tengo ojos cafés, mi prima azules, ¿no? Estamos suprimiendo ahí el verbo y entonces usamos una coma, ¿sale? Ese es uno de los usos que tiene la coma y es un uso importante, es un uso que le da mucho ritmo a nuestra escritura. A veces también se usa para separar oraciones enlazadas por la conjunción y en casos que pueda haber confusión o se prefiera una forma más clara. A ver, vamos a ver el ejemplo. A Pedro le gustaba el trabajo y el estudio y el ocio lo consideraba absurdo. Sí, está bien. Está bien aquí, la verdad es que sí. Si se dan cuenta, es una sola idea. Hasta acá llega el punto. Es una sola idea, básicamente. Sin embargo, para darle más entonación, hacemos una pausa. Hacemos una pausa y eso lo hace un poquito más dramático quizá o más claro también en este caso. Lo leeríamos, a Pedro le gustaba el trabajo y el estudio. Hasta ahí. Y el ocio lo consideraba absurdo. O sea, estamos dándole énfasis así de que a Pedro no le gusta el ocio. Pedro es muy trabajador y estudioso. Si lo leyéramos de corrido, tal vez no le damos tanto énfasis. Diría, a Pedro le gustaba el trabajo y el estudio y el ocio lo consideraba absurdo. Pues se queda hasta como que de una manera muy plana, ¿no? Se queda como una idea muy plana y no le damos este énfasis que a lo mejor queremos de decir que Pedro no es nada ocioso, Pedro es la máquina de chambear, como dicen hoy en día. A Pedro le gustaba el trabajo y el estudio, y el ocio lo consideraba absurdo. Ay, nada más para que vean cómo era el de chambeador el buen Pedro. Así, bueno, vamos con el punto y la coma. El punto y coma, pues nos sirve también para separar oraciones con una pausa más larga que la coma y también cuando hay mucha proximidad entre las ideas. Miren, también cuando hay muchas comas, a lo mejor para separar ideas, nos sirve un punto y coma. Por ejemplo, si queremos separar dos listas, a lo mejor entre una lista y otra ponemos una coma. Por ejemplo, podemos decir, vamos a ir al supermercado y vamos a comprar carne, jugo y fruta. Todo eso va en comas. Y luego ponemos punto y coma y diríamos, luego iremos a la ferretería y compraremos punto y coma, y ahora sí la lista otra vez, ¿no? Fierro, tubos y pues otra cosa, lo que sea que vendan ahí, plástico, ¿no? Entonces nos sirve para separar dos listas,
A lo mejor el punto y coma, cuando acabamos una lista, vamos a ir al súper y vamos a comprar queso, jamón, todo eso va en comas, punto y coma, vamos a ir a la ferretería y vamos a comprar y otra lista, ¿sale? Eso nos podría servir el uso del punto y la coma. Y sí, aquí también, esto todo es de feeling. Cuando la coma no es suficiente para precisar el sentido y provoca confusión, y a veces necesitamos una pausa más larga. Nos dice, a ver, por ejemplo, esto, miren, está padre el ejemplo. La primera parte de la obra era interesante, punto y coma. La segunda, porque además aquí ya va una coma, aburrida, ¿se dan cuenta? Aquí ya estamos también viendo otra vez la regla de suprimir el verbo en la coma. Entonces, para que no haya tantas comas, aquí ponemos donde está una idea semicompleta. La primera parte de la obra era interesante. La segunda, como suprimimos, aburrida, punto y coma, otra vez. La tercera, francamente insípida. Qué buena oración. Aquí sí se dan cuenta, pues sí, para precisar el sentido y no separar todo en comas, porque estamos dividiendo, es una misma idea, se acaba hasta acá, estamos hablando de una obra. Sin embargo, esa obra tiene 3 partes y para dividirlas bien, ponemos la segunda parte, para introducir esto, lo ponemos con punto y coma, y la tercera también con punto y coma. Y más aún porque estamos suprimiendo el verbo de cómo era la obra. ¿Qué verbo estamos suprimiendo aquí? Era, ¿no? Estamos diciendo la primera parte de la obra era interesante. La segunda ya no decimos la segunda era aburrida, decimos la segunda aburrida. Entonces, como aquí ya va una coma, pues sí es importante que tengamos aquí un punto y coma para que precisar el sentido y no provocar confusiones. Estamos hablando de una obra en 3 partes y estamos separando la manera en que consideramos que fue cada parte de la obra. La primera parte interesante, la segunda aburrida, la tercera insípida. Ya quiero que se acabe. ¿Sale? Entonces, es importante. Vamos con el otro signo de puntuación, también muy básico, el punto. El punto, pues básicamente tenemos 2, ¿no? Tenemos 3, perdón, el punto y seguido, cuando tenemos ya una idea completa, con todos, con sujeto y predicado y su verbo y a lo mejor su objeto indirecto, objeto circunstancial, ponemos un punto para dividir las ideas. ¿Sale? Cuando tenemos una serie de ideas que son de un mismo orden, entonces tenemos un párrafo y te ponemos un punto y aparte para continuar con otra serie de ideas en otro párrafo. Y cuando llegamos al final de nuestro escrito, también tiene que ir siempre otro punto, que es el final. ¿Sale? Esas son básicamente los 3 puntos que tenemos: punto y seguido, punto y aparte y punto final. Podemos tener 3 ideas completas. Podemos decir, por ejemplo, Juan está comiendo frutas, punto. Leticia está comiendo verduras, punto. Juan no está comiendo nada, punto. Y tal vez ahí hasta ya se acaba el párrafo. En el siguiente párrafo decimos, Leticia está disfrutando de su comida mientras ve la televisión. Y esa es otra idea, y ese es otro párrafo. Entonces, así lo vamos hilando, ¿no? Ese ya sería después de un punto y aparte. Y al final a lo mejor decimos, ahí se acaba, es todo lo que quiero escribir, punto y aparte, punto final. Y ya con eso tenemos los usos del punto, básicamente. No confundamos, les digo, pues ideas completas, ¿no? Vamos a ver, en el punto y seguido yo creo que es el más difícil, quizá porque muchas veces lo que hacemos es poner comas cuando en realidad va un punto y seguido. Miren, nos dice la plataforma, el punto y seguido sirve para separar oraciones que contienen pensamientos relacionados entre sí, pero no de forma inmediata. Incluso aquí ya hay un punto, ¿ven? Porque aquí ya se acabó la idea.
Sirve para separar oraciones que contienen pensamientos relacionados entre sí, pero no de forma inmediata. La diferencia con el punto y coma es sutilísima. ¿Vieron cómo aquí, esta es una idea completa? Hasta acá ya dijo una idea. ¿Y qué pasa? Sigue hablando del punto y seguido. Todo este párrafo sigue hablando del punto y seguido, pero ya esta es otra idea. La diferencia con el punto es sutilísima, ¿no? Primero nos dijo para qué sirve. ¿Para qué sirve? Para separar oraciones y hasta aquí llega, ¿no? De forma inmediata. Luego sigue hablando del punto y seguido, pero nos dice otra cosa, nos dice cuál es la diferencia con el punto y la coma. ¿Sale? Y aquí también ya separa y ya son ejemplos. Dice, lavarse la cara y los brazos, irse a la iglesia sin distraer la mirada en cosa alguna. Estos ya son ejemplos. Siguen hablando del punto y seguido, pero son 3 ideas en un mismo párrafo. Se habla del mismo tema. Este es un ejemplo, está padrísimo esto como ejemplo de lo que estamos viendo. Se habla de un mismo tema. ¿Cuál es el tema? El punto y seguido, pero se dicen 3 ideas distintas. La primera idea nos dice para qué sirve. ¿Para qué sirve? Para separar oraciones. Y hasta aquí va un punto. Luego nos dice que se diferencia del punto y coma. ¿En qué? En cosas bien sutiles. Y al último nos da ejemplos. ¿Sale? Y entonces, pues con eso básicamente tenemos nuestro tema de lo que es el punto y seguido. El punto y aparte marca el final de un párrafo. Aquí igual nos serviría, ¿no? Ya cuando acabamos de hablar del punto y seguido, ya no vamos a mencionar nada de esto, ponemos un punto y aparte. A lo mejor el tema es los puntos, ¿no? O el tema completo es los signos de puntuación. Entonces, para hablar del punto y seguido, agarramos todo un párrafo. Le ponemos punto y ya seguimos con el otro, punto y aparte. Acabamos el párrafo porque ya no vamos a hablar de ese tema, ya vamos a hablar de otro. Y entonces también, y el punto final es, ya hablamos de todos los signos de puntuación, ya hablamos de la coma, de los 2 puntos, del punto y aparte, de los puntos suspensivos. Aquí no sé si, sí está como un tema aparte los puntos suspensivos. Entonces, pues vamos a verlos cada uno, ¿no? También nos dice los puntos, los 2 puntos también se hacen generalmente antes de iniciar una lista, antes de poner un ejemplo, o antes incluso también de llevar a cabo una cita textual. Ponemos, si es una cita textual, ponemos los 2 puntos, abrimos comillas y ahí va a estar. Pero cuando usamos la palabra, por ejemplo, ¿no? Siempre después de poner la palabra por ejemplo, ponemos 2 puntos porque vamos a iniciar nuestro ejemplo. Antes de una cita textual, ya lo decía Gabriel García Márquez, 2 puntos entre comillas, no hay peor escritor que el que no escribe, ¿no? Por ejemplo. Entonces, así, esos son el uso de los 2 puntos. Nos dice aquí la plataforma que tras los 2 puntos viene una enumeración de elementos incluidos en la primera frase. Cuando 4 nombres destacan en la novela hispanoamericana contemporánea. Miren, sí, aquí también nos sirve para introducir a una lista, ¿no? Quedamos que los elementos de la lista se separan por comas, pero cuando vamos a introducir la lista, ponemos primero los 2 puntos. Está bonito el ejemplo, ¿no? 4 nombres destacan en la novela hispanoamericana contemporánea. ¿Quiénes van a ser esos 4 nombres? Aquí 2 puntos, usamos el signo, 2 puntos, y ya los decimos, García Márquez, Cortázar, Vargas Llosa y Fuentes, ¿no? Está padre esto, así es como el uso de los 2 puntos. ¿Cuál es el otro uso? Se usa cuando la primera oración tiene su consecuencia o su justificación en la segunda. Claro, sí, es un uso cuando la primera oración tiene su consecuencia o su justificación en la segunda. Aquí las palabras, si invertimos el orden, las separamos con comas o tal vez sin nada, ¿no? Pero cuando la segunda explica la primera,
como el ejemplo de aquí, tenemos que poner 2 puntos. Por ejemplo, aquí no se me puede condenar por lo que he dicho. No sabemos qué ha dicho. Realmente no sabemos qué ha dicho. Entonces, si la siguiente palabra explica lo que ha dicho, entonces ponemos los 2 puntos, porque es como anunciar nuevamente la lista, ¿no? Anunciar nuevamente, pues la causa en este caso. ¿Qué es lo que dijo? Usamos los 2 puntos cuando cuando la segunda oración responde a estas preguntas, ¿no? A qué es lo que dijo, o qué es lo que hizo, o qué es lo que pasó. En este caso, nos dice, ¿no? No se me puede condenar por lo que he dicho. Si ahí pusiéramos una pregunta, pues, ¿qué es lo que dijo? Pondríamos los 2 puntos y ya sabríamos qué dijo. La verdad lealmente expresada no puede ser delito. Entonces, ya sabemos, lo que dijo fue la verdad, le dijo sus verdades a alguien, entonces, pues a la gente a veces le molesta que le digan sus verdades, entonces ahí ya tenemos la consecuencia, ¿no? Ya sabemos qué es lo que dijo y por lo que lo están condenando, que fue la verdad. Entonces, como la segunda oración explica o justifica lo que se dice en la primera, tenemos que separarlas por 2 puntos. ¿Sale? Y lo que les decía hace un rato, ¿no? Se usa generalmente después de la cita de lo que dijo otra persona. Ya lo habíamos dicho, así, ¿no? Por ejemplo, aquí está. Al entrar en la casa me dijo, 2 puntos, acabo de llegar de Veracruz. Y si se dan cuenta, cuando tenemos citas textuales, también tenemos que usar otro signo de puntuación muy importante que son las comillas. ¿Por qué? Porque estamos citando de manera textual lo que dijo otra persona. Si solo estamos parafraseando, si decimos, como decía mi tío, llego de Veracruz, entonces no iría entre comas porque no lo estamos diciendo textual. Pero si decimos, como decía mi tío, acabo de llegar de Veracruz, entonces si lo dijo tal cual el tío, así, acabo de llegar de Veracruz, va entre comas. Y si nada más lo queremos parafrasear, no iría entre comas, pero no lo escribiríamos así. Podríamos escribir, llegué de Veracruz, ¿no? O llego de Veracruz. Ya no lo cité textual, lo parafraseé. Y eso no va en comas, pero si es textual, les reitero, va entre comas. Los puntos suspensivos, pues como su nombre lo dice, sirven para suspender, sirven para dejar una oración inconclusa, para dejarla en suspenso, ¿no? Yo de niño, bueno, pues a veces en las series, en las caricaturas decía, continuará, ¿no? Cuando se acababa el capítulo y no se había cerrado, no había conclusión, seguía abierto, te ponían continuará y ponían los puntos suspensivos y ya, ahí se quedaba. O también los cuentos, pues muchas cosas así, los puntos suspensivos sirven para eso, esa es su principal función. Y una cosa importante también que he visto a veces que se hace mal, es que siempre deben de ser solo 3. No pueden ser 2, tampoco pueden ser 4. O sea, el hecho de que pongamos muchos puntos suspensivos no quiere decir que le agregamos más suspenso, ¿no? O sea, el signo de puntuación son 3 nada más. Con 3 puntos que pongamos, ya el lector debe de saber que son puntos suspensivos. También otro uso del punto suspensivo, bueno, a ver si aquí está, es para... acá, claro, sí, la plataforma, muy bien, es en lugar de la palabra etcétera, en lugar de la palabra entre otros, en lugar de cuando queremos cerrar una lista con pues con un elemento como estos, como etcétera, entre otros, en vez de eso ponemos 3 puntos suspensivos y queda también muy bien. Sobre todo, esto se usa más en el lenguaje escrito que en el lenguaje oral. En vez de poner coma, etcétera, ponemos los 3 puntos suspensivos. Y el ejemplo que nos trae la plataforma está muy bien. Nos dice, los grandes grupos animales, mamíferos, aves, en vez de decir otras cosas, ¿no? Porque podría haber dicho mamíferos, aves, peces, etcétera, etcétera. En vez de decir etcétera, pones 3 puntos. O en vez de decir mamíferos, aves, coma, entre otros,
pones los 3 puntos suspensivos. Ya sabes que es una lista de cosas en común. Entonces ponemos los 3 puntos y tú ya sabrás, ¿no? Como lector, qué es lo que qué es lo que estamos suprimiendo. Estamos suprimiendo a lo mejor de animales, pues los mamíferos, aves, nos faltaron los bichos, los peces, los venados, no sé, lo que sea, etcétera, etcétera, los vivíparos. Pero lo estamos suspendiendo con 3 puntos. En vez de decir mamíferos, aves, coma, etcétera, o mamíferos, aves, coma, entre otros, o mamíferos, aves y más, lo suspendemos con 3 puntos. Entonces, ese es uno de los otros, esa es la segunda función de los puntos suspensivos, y también sirven para marcar una pausa. Sobre todo esto es una herramienta literaria, sobre todo no mucho de escritos técnicos, como les digo, de escritos de economía, de derecho, no lo van a ver mucho. Sin embargo, en una novela, en un poema, en algo que lleve musicalidad, sí, ¿no? Por ejemplo, y el ejemplo está aquí. Imagínense, por ejemplo, que estamos leyendo Drácula y que Drácula es una novela de Bram Stoker, ¿no? De terror, muy buena, la verdad. Todo mundo debería de leer Drácula alguna vez. Es un gran clásico. Imagínense que el doctor Van Helsing entra, pues, con estas chicas, no recuerdo los nombres de las protagonistas de algunos de los personajes de la novela, pero pues Drácula se alimentaba, ¿no? De algunas mujeres ahí, no recuerdo si se llamaba Anita, no recuerdo el nombre de alguna de las, de alguno de los personajes de los que se alimentó. Y entonces imagínense, el doctor Van Helsing dice, eran las 12 de la noche y escuchó ruidos, ya sabían que existía Drácula. Entonces va a entrar a la habitación de esta mujer, no recuerdo cómo se llamaba, discúlpenme, y entonces ahí sí sirven los 3 puntos suspensivos, porque no sabes si el doctor Van Helsing va a encontrar a Drácula alimentándose de una de estas chicas que eran de los personajes, o la va a encontrar sola, pasiblemente acostada y dormida. Entonces, cuando tú pones esos 3 puntos y estás leyendo toda la novela, pues te dejen un suspenso, ¿no? A encontrar con Drácula, tal vez. ¿Sale? También aquí, pues aquí el ejemplo, también fíjense, dice de una puerta, tal vez sin querer lo leí, y estaba ahí. Pues a veces uno, como cuando va hablando y tienes el texto ahí abajo, pues como que medio lo lees, ¿no? Sin querer. Pero bueno, aquí no está hablando de Drácula, pero sí habla de un ejemplo muy parecido, ¿no? Abrí la puerta y horror. ¿Horror de qué? Un espectáculo dantesco. Sí sabemos ya a estas alturas, ¿no? La palabra dantesco quiere decir algo impresionante, algo tal vez irreal. Viene de Dante Alighieri, que escribió pues su novela, ¿no? Híjole, ya ahorita tengo, discúlpenme la memoria, pero su novela que se dividía en el cielo, el purgatorio y el infierno, ¿no? Donde va narrando todas las cosas que va viendo en su camino hacia el infierno Dante, y cómo va viendo el primer círculo, el segundo, hasta que llega al último círculo donde está el diablo y tiene a personajes ahí muy malos dentro de la boca y está llorando. Entonces, de ahí, la Divina Comedia, perdón, es la Divina Comedia de Dante, ¿no? Donde nos va narrando todo este pasaje hacia el infierno y cómo va pasando por el Leteo, que es uno de los mares del infierno, y cómo va pasando por los diferentes círculos del infierno y las diferentes torturas que hay, y etcétera, etcétera. Y entonces, de ahí dicen, cuando la gente leía esta novela, pues quedaba impresionada, ¿no? Por todas las cosas que decía Dante. Y entonces ya decir la palabra dantesco tiene esta connotación de es algo grandísimo, es algo impresionante, más allá de impresionante, es dantesco, es un espectáculo dantesco, viene de Dante Alighieri.
¿Sale? Y bueno, pues aquí ya llegamos a otros signos importantes. Los signos de interrogación. Los signos de interrogación sirven para expresar pregunta. La diferencia con el inglés y que hoy en día lo estamos adoptando y yo considero que quizá también en algún momento lo adoptaremos en el español. La Real Academia de la Lengua Española no lo hace así, pero bueno, al día de hoy la regla en el español es que tenemos signos de apertura y signos de cierre. Incluso si queremos hacer una pregunta y además queremos hacerla en forma exclamativa o como gritando, podemos abrir con el signo de interrogación y cerrar con el de exclamación, o viceversa, abrir con el signo de exclamación y cerrar con el de interrogación. Sin embargo, bueno, yo ahorita me estoy adelantando, probablemente no sé si sea algo que suceda pronto o que suceda en 50 años, pero yo creo que el signo de apertura va a quedar en desuso en algún momento, porque bueno, pues en el inglés solo usamos el signo de cierre y no porque no va a quedar en desuso porque querramos imitar al idioma anglosajón o que querramos imitar el inglés, sino simplemente porque hoy en día todos usamos celulares, todos escribimos con celular, y si se fijan como nuestros teclados, pues al final de cuentas están configurados para el inglés, a pesar de que lo pongamos en español, en nuestros teclados no está el signo de apertura. Para poner el signo de apertura en una pregunta, tenemos que dejar presionado el signo de cierre y nos va a salir hacia arriba, ¿no? El signo de apertura en el teclado del teléfono. Entonces esto, pues al final de cuentas, pues nos puede llevar una décima de segundo más. La verdad es que si queremos ser muy propios, yo creo que sí se ve todavía muy bonito usar los signos de apertura, pero pues la realidad es que de acuerdo a los teclados del celular se ha vuelto un poquito más difícil, ¿no? Dejar presionados, les digo, el signo de cierre para que dé el de apertura nos lleva como un segundo o tal vez menos, como como medio segundo, pero pues en este mundo de inmediateces realmente la gente no quiere gastar ni medio segundo en poner los signos de apertura. Entonces, bueno, para sus trabajos, para las cuestiones académicas, tienen que usarlo, porque la Real Academia de la Lengua Española todavía nos dice que en el español se usa el signo de apertura y el signo de cierre. Sin embargo, pues ya cuando uno escribe en WhatsApp, escribe en las redes sociales, pues tengo que reconocer que el signo de apertura a veces ya no se usa, es un error gramatical. Aquí estamos en un taller de lectura y redacción, entonces mi obligación es decirles que lo usen, pero bueno, pues si no lo usan, pues ya ni modos, ¿no? Ya ni modo, es algo que está sucediendo, especialmente úsenlo siempre en tareas, úsenlo en escritos formales, úsenlo en un correo electrónico, úsenlo en ¿cómo se llama? En su currículum, pero bueno, pues ya en las redes sociales, pues ya va siendo un poquito más opcional. Y después del el signo, como tiene un puntito también abajo, también nos sirve como punto y aparte o punto y seguido. Entonces, si terminan con un signo de exclamación o un signo de interrogación, no pongan punto y aparte o punto y seguido, porque ese puntito que tiene ya hace las veces de punto. ¿Sale? Bueno, con esto llegamos al final de nuestra sesión del día de hoy. Ya se nos hizo un poquito tarde, ya llevamos más de una hora. Entonces, con eso cerramos el día de hoy. Voy a seguir calificando sus tareas. No me han entregado todas sus tareas. Les pido por favor que se pongan al corriente. Todavía las pueden entregar. Y pues nos vemos el siguiente martes. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.